Hola, estamos en Informática 1 y vamos a iniciar ahora con la unidad 4 que llamamos funciones. Recordemos que en la unidad anterior, la unidad 3, vimos una introducción a todos los conceptos básicos del lenguaje Python y estudiamos algunos algoritmos para comparar su eficiencia. En la unidad 4 vamos a ver una característica muy importante del lenguaje Python y en realidad de cualquier lenguaje de programación que nos permite organizar el código a medida que éste crece. Cuando empezamos a tener programas más grandes, más complejos, no podemos pensar en tener un archivo muy grande de código fuente porque hace inmanejable el programa. Entonces, hablemos un poquito de eso, del planteamiento del problema. ¿Por qué aparecen las funciones? Y ya les voy a decir exactamente qué es una función. La motivación de esto es cuando yo quiero, por ejemplo, reutilizar un código. Supongan que ustedes desarrollaron un algoritmo como cualquiera de los que estábamos usando en la unidad 3 para calcular raíz cuadrada y en otra parte del programa o incluso en otro programa yo necesito de nuevo el mismo algoritmo. Entonces yo no voy a volver a escribir el mismo algoritmo. ¿Qué haría yo? Pues lo copiaría y lo pegaría en el nuevo programa o en el nuevo lugar del programa donde lo necesito, pero ahí nos vamos a encontrar con algunos problemitas. Por ejemplo, los nombres de las variables deben ajustarse al nuevo programa. Si mi algoritmo estaba escrito en términos de x era la variable a la que le íbamos a sacar la raíz cuadrada. Y en el nuevo programa o nueva parte del programa donde necesito ese algoritmo ya no es x sino es y, entonces yo tengo que ir cuidadosamente a cambiar las x por las y. Ese es un proceso que es delicado porque lleva fácilmente a errores. ¿Qué más tengo que hacer? Pues tengo que copiar el mismo código en todos los lugares donde se necesite. Es decir, si yo no solamente necesito ese proceso de raíz cuadrada en un lugar del programa, sino en muchos, entonces tengo que ir y copiarlo y hacer lo mismo en cada lugar de reemplazar los nombres de las variables apropiadas. Si quiero modificar el código que se copió, este es otro problema con el que nos encontraríamos. Si luego de copiarlo, lo copio en muchos lugares del programa y decido hacer un cambio, no, el algoritmo más bien voy a utilizar Newton-Raphson en lugar de bisección, entonces tengo que volver a cambiar todo en todas las partes donde utilicé ese algoritmo. ¿Listo? Esas son entonces las dificultades que encontramos cuando intentamos reutilizar código. Otro problema importante que nos encontramos cuando no utilizamos funciones es el que mencionaba al inicio, y es cuando mi programa empieza a crecer mucho y no tengo una manera de organizarlo por partes. Ahí aparecen entonces las funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La solución a estos problemas es encapsular el código a reutilizar en un subprograma o una función. Entonces, esa porción de código, vamos a hablar de los dos casos. En el caso en el que lo que yo quiero es reutilizar el código, entonces ese código a reutilizar yo lo voy a encapsular o empaquetar y voy a decir, este subprograma va a ser una función. Listo, le voy a poner un nombre y me voy a referir a ese segmento de código a través de su nombre y no a través de copiar todas las líneas de código. Y en el caso en el que lo que yo quiero no es tanto reutilizar, sino organizar, agrupar diferentes partes del código, pues simplemente las hago a mi criterio de organización que tenga para el programa, y a cada parte que agrupe pues le voy a dar un nombre, una función. ¿Cómo hacemos funciones en Python entonces? Vemos que una función en Python es sencillamente un segmento de código que lo hemos encapsulado, le hemos dado un nombre de manera que pueda ser fácilmente utilizado en las otras partes del programa, en cualquier parte del programa o incluso en otros programas. Veamos a través de un ejemplo cómo hacemos una función muy simple que lo que hace es calcular el mínimo, el valor mínimo entre dos números. Entonces haríamos lo siguiente. Atención a la sintaxis que vamos a introducir acá. Vamos a decir, defino la función mini, ese nombre
se lo asigné yo como programador, es arbitrario. Esa función mini, o entre paréntesis, recibe los valores x y y lo que hace con esos valores de esas variables es preguntarse si x es menor que y, entonces retorna x, de lo contrario, entonces retorna y. Listo, eso sería una función que yo le entrego dos valores y ella me devuelve el valor menor. Pongamos atención a los elementos de sintaxis entonces acá. ¿Qué hay nuevo? La palabra def, ¿cierto? Es una palabra reservada del lenguaje Python que la debemos escribir cuando vamos a definir una función. ¿Listo? A esto lo llamamos entonces la definición de una función. Después de la palabra def va un espacio y posterior va el nombre de la función. Para darle nombres a las funciones utilizamos, digamos, seguimos los mismos lineamientos y las mismas reglas que utilizamos para darle nombre a las funciones, a las variables, perdón. Entonces no podemos empezar con números, no podemos empezar sino con letras o con el guión bajo. Y debemos utilizar nombres dicientes que digan algo sobre, en este caso, sobre lo que hace esta función. Después tenemos, ese es el nombre de la función. Después tenemos los datos de entrada, lo que se llama en términos más técnicos los parámetros formales de la función. Esos parámetros formales deben ir entre paréntesis y separados por coma y son tantos como yo quiera, pero normalmente, digamos, uno utiliza 1, 2, 3, digamos más de 5 ya no es muy normal. ¿Por qué? Porque es muy engorroso, se vuelve una lista muy larga de parámetros. Y luego el código de la función, lo que llamamos el cuerpo de la función, es un código en Python, listo, como ustedes ya lo conocen. Ese código, sin embargo, observen ustedes, va desplazado hacia la derecha con relación al lugar donde está la palabra def. Esa indentación o desplazamiento a la derecha lo que le indica al intérprete es que ese código pertenece a la función mini. Si yo aquí pongo una instrucción en este lugar, a x, llévele x más 1, entonces el intérprete inmediatamente entiende que esta instrucción no pertenece a la función. ¿Por qué? Porque está aquí al mismo nivel de def. La otra cosa importante, el otro elemento importante es la instrucción return. Return es una instrucción que lo que quiere decir es que vamos a tomar el valor asociado a esta variable, o a esta en este caso, cualquiera que uno ponga al frente de la instrucción return, el valor de esa variable se le va a asignar al código que invoque esta función. Todavía no hemos hablado de la invocación de la función. Esto que ustedes ven aquí es la definición de una función, estamos creándola, pero todavía no la estamos utilizando o invocando. Una función, ustedes pueden pensar en una función como una cajita que hace un proceso. Listo, esa cajita pues tiene unas entradas y tiene una salida. ¿Cómo utilizamos entonces las funciones en Python? Entonces veamos este código que está aquí, tenemos pues varios inputs, ¿cierto? Tenemos 4 inputs donde se le pregunta la edad a una persona, el peso, la edad a otra persona y también su peso. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo que ustedes ven aquí? Que evidentemente no utiliza funciones. Entonces pregunta, si la edad del primero es menor que la edad del segundo, entonces a joven llévele la edad del primero, de lo contrario pues la edad del segundo, y hacemos lo mismo con el peso. Decimos a delgado llévele el peso del primero, o de lo contrario llévele el peso del segundo. Y al final decimos la persona joven tiene tantos años y la persona delgada pesa tantos kilos. Estamos comparando la edad y el peso de dos personas. ¿Qué podemos observar aquí? Que este proceso que se hizo acá, estas 4 líneas de código son estas mismas 4 líneas de código.
en términos algorítmicos. Las variables cambian, sí, en este caso estamos trabajando con H1, H2 y Young, y en este caso, en el segundo caso, estamos trabajando con Weight 1, Weight 2 y Slim, pero el algoritmo es el mismo. Entonces, cuando uno identifica una cosa así, dice, bueno, eso podría ser una función que yo solo la defina una vez, pero la utilice dos veces. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ahí identificamos pues, una función como la que acabamos de hacer, ¿cierto? Que es la función mini. Entonces, ¿qué hago yo primero? Primer paso, voy a definir o construir la función. Utilizo la palabra def, le doy un nombre a la función, entre paréntesis pongo sus parámetros formales, los datos de entrada que va a recibir y pongo el código de la función. Y después, ¿qué hago en el programa? Miren ustedes, aquí empieza lo que llamamos el programa principal y llega un punto aquí donde vamos a invocar o utilizar esa función. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Pues simplemente voy a decir a la variable young le voy a asignar la función o lo que me devuelva la función. Recuerden que una función es como una maquinita que yo le entrego algo y la función me devuelve otra cosa, otro dato. Yo invoco a la función mini entregándole como argumentos, como datos de entrada, el valor asociado a la variable h1 y el valor asociado a la variable h2. Y en esta otra línea de código voy a hacer lo mismo. Lo mismo, pero observen ustedes con diferentes valores de entrada. En este caso le entrego la variable weight1 y la variable weight2. Pero estoy invocando la misma función y el resultado lo estoy almacenando en otra variable diferente. Listo, entonces observen ustedes que aunque cuando yo definí la función hablé de x y y, esos son nombres de variables internos a la función. Cuando yo voy a utilizar o invocar la función, yo le puedo pasar cualquier nombre de variable. Lo que importa no es el nombre de las variables, sino la cantidad y los tipos. Es decir, que yo aquí esté entregando un valor numérico, aquí otro valor numérico, para que tenga sentido invocar una función que lo que hace es comparar dos valores numéricos. Esto es la definición de la función. La segunda parte es la invocación o llamado de la función, los parámetros formales, y estos son los argumentos con los que llamamos o invocamos la función.